Le damos muchas gracias a Dios porque el Señor nos permite llegar a este día y también infinitas gracias a nuestro Dios porque mandó a su Hijo Jesucristo a este mundo para podernos redimir del pecado, de la maldad, para darnos una oportunidad más para acercarnos a nuestro Dios y tener una comunión con Él. Les invito, hermanos, que en esta tarde hagamos una oración. Te damos muchas gracias, Señor, en este hermoso día. Gracias, Señor, porque podemos celebrar que tú viniste, Padre, a este mundo, a convivir, Señor, con nosotros como humanos, porque tomaste una forma de hombre, Señor, para conocernos aún más de cerca, Señor. Estamos agradecidos, Padre, porque decidiste venir a nosotros, Señor, y no solamente convivir, sino mostrarnos tu palabra, Señor, a mostrarnos ese gran ejemplo que nos diste a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te damos gracias por este sacrificio, Señor, tan grande, tan poderoso y tan hermoso, Señor, que hiciste hace ya tantos años, pero en esta semana, Señor, lo recordamos, lo rememoramos, Padre, y te alabamos por eso, Señor. Queremos entregarte, Señor, nuestros corazones. Recibe nuestra ofrenda, recibe nuestra vida, Señor, recibe nuestra adoración, Padre. Gracias, Padre, porque te manifiestas en nuestras vidas y porque esta salvación tan grande que nos has dado, Señor, nos permites compartirla con otras personas, Señor. Alabado seas hoy y siempre, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Del Salvador la
Domingo, entrada triunfal de Jerusalén y primera palabra. Con el Domingo de Ramos damos inicio a la celebración de la Semana Santa. En este día se recuerda histórica y litúrgicamente la entrada de Jesús en Jerusalén con la intención de celebrar la que sería su última Pascua en la tierra, según nos narra el Evangelio de San Juan. Los evangelistas nos indican que habiendo encontrado Jesús un burrito, lo montó, como está escrito según el profeta Zacarías: no tengas temor, hija de Sión, mira que tu rey viene a ti, montado en un burrito. De tal forma que las personas que le recibieron ponían sus mantos sobre el piso y echaban y arrancaban palmas para recibirle, aclamándole: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Como buen judío, con sus discípulos, Jesús estaba deseoso de subir a Jerusalén para celebrar la Pascua, una de las fiestas judías en la que se conmemoraba la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, donde vivían en condiciones infrahumanas. El paso del Mar Rojo y la liberación por medio de la milagrosa obra que Dios hacía en sus vidas. De tal forma que en la persona de Jesús, este paso llegaría a su significado último. Significaría que en su persona llegaba a la tierra la posibilidad para todos los seres humanos de un nuevo modo de existir, de una nueva vida, de un nuevo estado de las cosas, que solo el Mesías podía conceder por su perdón y su amor manifestado en el Vía Crucis. Y con esto nos vinculamos a la primera palabra que Jesús pronunció estando ya en la cruz. La primera de las 7 que los evangelistas nos recuerdan como las últimas frases de Jesús dando su vida por los seres humanos. La primera de ellas se encuentra narrada en el Evangelio de San Lucas, en su capítulo 23, verso 34. Jesús exclamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Con esto Jesús nos recuerda que su acto de amor, de dar su ser, para comunicar a los hombres que Dios está en paz con ellos, llegaba a un punto culminante, en el que a pesar de que los hombres le éramos hostiles, le estábamos crucificando, le estábamos dando muerte, Él, en su amor, en una total unidad con el Padre, llega al cumplimiento de su misión: mostrar a los seres humanos que Dios les está perdonando en la persona y obra de Jesús de Nazaret, el Mesías anunciado. Que Dios, en la persona de Jesús de Nazaret, está invitando a todos los seres humanos a volverse a Él, porque en la persona de Jesús, el Cristo, Dios está saliendo al encuentro de cada uno de nosotros. Y en la persona de Jesús, el Cristo, Dios está reconciliándonos con Él, no porque Él nos sea hostil, sino porque nosotros nos habíamos separado, le habíamos dado la espalda, le habíamos rechazado. Y con todo y ello, Dios nos está diciendo
a través de Jesús en esta palabra, que Él nos ama incondicionalmente, que Él nos acepta totalmente, que Él nos está brindando el perdón absoluto que nosotros necesitamos para vivir una vida nueva. La gran pregunta es si nosotros estamos aceptando el perdón que ya Dios nos ha brindado y que ha manifestado en la obra de Cristo en la cruz. ¿Se puede usted saber completamente aceptado, perdonado, restaurado, reconciliado con Dios por la obra de Cristo en la cruz? Esta es la invitación que en este primer día de celebración tenemos a través de la primera palabra. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Usted y yo podemos aceptar y disfrutar ese perdón que el Padre nos ha concedido en Cristo. Jesús purifica el templo. El templo era un lugar especial y santo para la adoración a Dios. Los judíos estaban dispersos en muchos lugares y tenían que viajar largas distancias para llegar al templo y presentar sus ofrendas a Dios en las grandes fiestas. Esto ocurría, por ejemplo, cada año para celebrar la Pascua, como nos lo dice en el libro de Deuteronomio 16:6. Por tanto, no traían con ellos a los animales que presentarían para ofrendar, y tampoco el tipo de moneda del templo, que era el único que se aceptaba. Por ello, tenían que cambiar las monedas de los lugares de donde provenían. Desafortunadamente, algunas personas religiosas, en complicidad con los sacerdotes, aprovechaban esta situación para hacer negocio en el mismo atrio del templo. Vendían animales para las ofrendas y cambiaban el dinero y un precio muy alto. Esta actitud contaminaba y ensuciaba la casa de Dios. Es por amor a los adoradores sinceros que Jesús tuvo que purificar el templo, como nos lo dice Mateo en el capítulo 21, del versículo 12 al 13, y el profeta Isaías en el capítulo 56, versículo 7. Dios se preocupa por las personas y se indigna cuando la religión se usa para explotar a los pobres. Jesús fue el verdadero templo de Dios en medio de los hombres. Hoy, la iglesia es la casa de Dios y Jesús nos llama a purificar nuestras personas, porque somos templo del Espíritu Santo. Por eso hoy rogamos a Jesús, confiando en las promesas divinas, y acerquémonos confiadamente al trono de su gracia, como nos lo dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, de los versículos 14 al 16, que entre a nuestro templo y nos limpie de toda inmundicia, como nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, en la primera, del capítulo 6, en los versículos 19 al 20. La segunda palabra de Cristo Jesús en la cruz la encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, versículos del 39 al 43. En la escena,
Vemos a dos malhechores padeciendo dolor y sufrimiento al estar crucificados junto a Jesús. Pero uno de ellos le insultaba, como dice en Lucas 23:39. Y lejos de reconocer sus hechos, se dedicó en sus últimos momentos de agonía a menospreciar el perdón de sus pecados, sin querer ver que Jesús estaba entregando su vida en la cruz, siendo inocente. Precisamente por él, como nos dice en Juan capítulo 3, versículo 18. En cambio, el otro malhechor vio en Jesús a un rey, al Salvador, al Mesías. Aunque ese rey estaba padeciendo sin tener culpa alguna, humillado, desnudo y avergonzado, como se nos dice en Lucas 23:41. Y el ladrón, en medio de su angustia, del dolor, suplicó a Jesús, como se nos dice en Lucas 23:42. Cuando estamos en medio del sufrimiento, de la agonía, es posible que nuestra alma clame por ayuda y busque el ser consolada por Jesús. Imploramos que escuche nuestro ruego y que nos dé paz en medio de tanto dolor. Y precisamente lo que hizo el malhechor arrepentido allá en Lucas 23:42, pensando en que Dios le diera la oportunidad de participar en el reino a pesar de las fallas con las que había vivido. Jesús le promete que ese mismo día estará con él en el paraíso. Porque Dios nos da una salvación personal por gracia. Como nos lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 8. Jesús nos da su perdón incondicional, como nos lo dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 9. Y nos ofrece vida eterna. En Lucas 23:43 nos los afirma. Por lo tanto, la decisión de ser salvo es personal y de igual manera el arrepentimiento. ¿Cuál de las dos actitudes de los ladrones quiere usted tener? El complot de Judas. Después de las enseñanzas que Jesús da al pueblo a través de parábolas y la abierta oposición que muestran los principales sacerdotes y escribas hacia él en su última intervención en el templo, Jesús debe ahora enfrentar el rechazo, la humillación y la muerte. Aunque rey despojado de su gloria, Jesús estaba dispuesto a comunicar el amor máximo de Dios a todos los hombres, aceptando el camino difícil desde la finitud en la encarnación, la tentación diaria, el desprecio del mundo, la traición de su amigo, el abandono de los demás seguidores, la humillación máxima y la muerte voluntaria. En contraste, Judas Iscariote escuchó la invitación de Satán al traicionar y vender por unas monedas a su maestro y amigo. Mostró preferencia por los deseos de este mundo y la inmediatez, a la paz de Dios y los valores eternos que su maestro le había predicado y enseñado por 3 años. Él no consideró la advertencia de su maestro para vencer la tentación, mantenerse alerta, consciente de las posibilidades de ser tentado y estar en todo tiempo en oración, pidiendo fortaleza para oponerse a Satanás. Mujer,
he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Jesús está muriendo. A pesar de su sufrimiento físico, emocional y espiritual, Él mantiene una mente clara y manifiesta la preocupación por la familia que va a dejar. Jesús estaba preocupado por los cuidados que su madre necesitaría a su partida. Necesidades de amor y consuelo por parte de sus demás hijos, necesidades de sustento físico y cuidados de ánimo espiritual y fortaleza ahora que su hijo especial desde su nacimiento partiría. Asimismo, también estaba preocupado por su hermano menor, Juan, que podría pensarse que al nombrarlo estaba representando a todos los hijos e hijas que María había concebido en su juventud con su esposo José, y a quien dirigió también unas palabras, las cuales significaban que el hijo, cualquiera que fuese, debía recordar las enseñanzas de las Escrituras a no abandonar y negar el sustento a su madre. Esta palabra en la cruz muestra que nuestra familia debe ser considerada con un interés especial por parte nuestro, porque todo lo que tenemos es de Dios y la familia que tenemos también le pertenece a Dios, y por ello es importante que la cuidemos bien de manera física, emocional y espiritual. En la familia se aprende a amar y a perdonar, y por ello es importante que bajo cualquier circunstancia que vivamos dentro de ella, debe mirarse como una oportunidad para crecer y madurar en el amor, con el fin de que el día que nos toque partir estemos confiados que cuentan con las herramientas físicas, emocionales y espirituales correctas para continuar adelante. María de Betania unge a Jesús. María se pone a los pies de Jesús en humilde actitud de servicio, como hará el propio Maestro en la última cena, cuando, como dice el cuarto evangelio, se levantó de la mesa, se quitó sus vestidos y, tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavar los pies de los discípulos, para que, dijo, también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros. La regla de la comunidad de Jesús es la del amor que sabe servir hasta el don de la vida. Y el perfume se difunde. Toda la casa, anota el evangelista, se llenó del olor del perfume. El significado del gesto de María, que es respuesta al amor infinito de Dios, se expande entre todos los convidados. Todo gesto de caridad y de devoción auténtica a Cristo no se limita a un hecho personal, no se refiere solo a la relación entre el individuo y el Señor, sino a todo el cuerpo de la Iglesia. Es contagioso, infunde amor, alegría y luz. ¿Por qué me has desamparado? La noche que Jesús iba a ser traicionado, fue con sus discípulos al huerto de Getsemaní a orar. Y comenzó a sentirse muy triste y angustiado. Les dijo, siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos conmigo. Jesús siempre oró para conocer la voluntad de su Padre. Él en este momento se sentía muy triste, una tristeza de muerte. También se sentía angustiado. Esto es una congoja o aflicción, un estado de intranquilidad o inquietud intensa causada por lo que él sabía que se acercaba, la muerte. Jesús se inclina hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo, Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero no se haga lo que yo quiero,
sino lo que quieres tú. Jesús volvió a orar: Padre mío, si no es posible evitar que yo sufra esta prueba, hágase tu voluntad. Si no puede pasar de mí esta copa, dice la versión de Casiodoro de Reina. Y vuelve a orar por tercera vez diciendo las mismas palabras. Jesús regresó con sus discípulos y les dice: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Echaron mano a Jesús y lo arrestaron, y en aquel momento todos los discípulos dejaron solo a Jesús y huyeron. Los principales sacerdotes, los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús. ¿Cuál era la acusación para condenar a Jesús a muerte? Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ellos dijeron: es culpable y debe morir. Entonces lo escupieron en la cara y lo golpearon. Otros le pegaron en la cara. Judas, al ver que lo habían condenado, tuvo remordimiento y dijo a los sacerdotes y ancianos: he pecado entregando a la muerte a un hombre inocente. Pilato mandó azotar a Jesús. Le pusieron una corona de espinas, se burlaron de él, diciéndole: ¡viva el rey de los judíos! También lo escupían y con la vara que le dieron a Jesús le golpeaban la cabeza. Cargó su cruz hacia el Gólgota. Tenía sed Jesús. Le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo no lo quiso beber. Los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza: si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. De la misma manera se burlaron de él los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, junto con los ancianos. Decían: salvó a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Es el rey de Israel, pues que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, pues que Dios lo salve ahora, si de veras lo quiere. ¿No nos ha dicho que es hijo de Dios? Después de 3 horas de agonía, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. El gran sufrimiento físico, su cuerpo cansado, herido desde la cabeza hasta los pies, con hambre y sed, con dolor agudo y extremo, pero además la burla, el escarnio de la gente, los sacerdotes, es decir, de los que oficiaban en el templo, quienes ofrecían los sacrificios y cantaban, los encargados del culto, no creían en Jesús. Los maestros de la ley, quienes leían y estudiaban las Escrituras, tampoco creían. Los ancianos, es decir, los líderes de las familias y tribus de Israel, también se burlaban de él. Y los que pasaban le escupieron, lo golpearon y lo escarnecieron. Que Dios lo salve ahora, si de veras lo quiere. ¿No nos ha dicho que es hijo de Dios? ¿Alguien ha sufrido como sufrió Jesús? Era tan grande el sufrimiento que se sentía abandonado por su Padre, pues Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. La humanidad de Jesús la vemos claramente en la exclamación: Padre. Jesús como hijo siempre fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, la manera más vergonzosa de morir en ese tiempo, siempre buscando la voluntad del Padre. ¿Dios dejó de amar a Jesús como su hijo? Jamás. Y así también a nosotros jamás deja de amarnos, aunque sintamos que estamos solos, que sufrimos, que nuestras oraciones no son escuchadas.
Él nunca dejará de amarnos. Su sangre fue derramada en favor de muchos, en favor de nosotros, en favor de nuestros hijos, para perdón de nuestros pecados. Cuando se acercaba el tiempo en que Jesús iba a ser sacrificado, quiso compartir por última vez la Pascua con sus discípulos. El último jueves de aquella semana se preparó un aposento y fue preparada la cena, y estando ya sentados a la mesa, el Señor les dijo que uno de ellos le iba a entregar. Y estos preguntaron que si sería alguno de ellos. Ya cenando, Jesús tomó pan, lo bendijo y lo partió, diciéndoles: tomad, esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Y tomó también la copa, y dio gracias, y bebieron todos de ella, diciendo que era su sangre del nuevo pacto, que por muchos sería derramada, y que no la bebería más hasta que estuviese en el reino de Dios. Y cantaron un himno y salieron al monte de los Olivos. Jesús nos ofreció un sacrificio excelso. Siendo Dios, se humilló y se hizo hombre, cargando en su ser el pecado de todos nosotros en la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, el celebrar la cena del Señor, que se nos pide que lo hagamos, es para recordar su sublime sacrificio amoroso por el hombre pecador, por toda la humanidad. Hace muchos años se hacían sacrificios con animales para expiar los pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Jesús se ofreció a sí mismo una vez y para siempre, llevando el pecado de todos nosotros. No hay más sacrificio que hacer. Él perdonó nuestros pecados y debemos de aceptar el perdón y sabernos perdonados. Al creer en Él y recibirlo, obtenemos solo por su sacrificio esta enorme salvación. Y esto corresponde también a la quinta palabra de nuestro Señor, que fue: tengo sed. Nuestro amado Señor era Dios, pero a la vez era humano. Él tuvo sed, sintió las mismas necesidades que nosotros, las mismas tentaciones, limitaciones, padecimientos y sufrimientos. Y en la cruz sintió el gran peso del pecado sobre sí de toda la humanidad. Dice la palabra en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Algunos piensan que Jesús no era verdaderamente humano. El Eterno se hizo finito. Dios se hizo criatura en Jesucristo. Y ahí en la cruz
Jesús parecía derrotado, abandonado por sus amigos, por sus discípulos, por su familia. Pero no era así. En ese aparente fracaso se revelaba la mayor gloria de Dios y el cumplimiento de las Escrituras. Tan humano era el Señor y pidió agua, diciendo: tengo sed. Ya había estado en el monte de los Olivos primeramente, y acercándose la hora en que sería apresado, nuestro Señor en el huerto de Getsemaní derramó su alma a Dios, pidiendo que no se hiciera su voluntad, sino la del Padre. Él, como humano, dice la palabra, estaba muy triste y angustiado hasta la muerte. Estando en agonía, su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Al estar en la cruz, se le ofreció a beber vinagre mezclado con hiel. Al darse cuenta lo que era, no quiso beberlo. En otro pasaje se dice que se le ofreció vino mezclado con vinagre y también lo rechazó. Él quería estar totalmente consciente hasta el último aliento de su vida. Sabía que iba a morir. A pesar de esta muerte ominosa, injusta, el justo moría por los injustos. Iba a morir por amor, sometiéndose totalmente al Padre, aceptando ese sacrificio para enseñarnos a nosotros obediencia a la voluntad de Dios y para dar salvación eterna a todo aquel que crea en Él, dándonos así un gran ejemplo al entregar el ser por nosotros. Aunque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, enseñándonos obediencia aunque ésta le haya costado la vida. Necesitamos tener sed de Dios, así como recita el Salmo 42, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Depender del don que Dios nos ha dado, que es Jesús, y que Jesús, al ascender al Padre, nos dejó al Consolador, que es el Espíritu Santo. Dijo: no los dejaré solos. Debemos pedirte que el Espíritu Santo nos llene cada día para poder hacer la voluntad del Padre. Solo así podremos ser guiados a cada momento de nuestra vida y ser obedientes, entregarle todo nuestro ser. Sexta palabra: consumado es. Entonces inclinó su cabeza y murió. La posca era una bebida que se elaboraba mezclando agua y vino picado o avinagrado. Normalmente era el vino consumido por los ciudadanos que no podían permitirse uno de calidad superior y sobre todo por las legiones de Roma que en sus múltiples campañas de conquista por todo el mundo en ese entonces conocido, y aún teniendo un sabor nada agradable, tenía varias ventajas sobre el vino. Era muy barata, no se corría el peligro de que se estropease ya que estaba picada, y era la forma más segura de beber agua. Los egipcios utilizaban el vino como antiséptico y los persas como germinicida. Así que, como Jesús estaba custodiado en la cruz por soldados romanos, es más fácil imaginarnos un recipiente lleno de posca que un recipiente lleno de vinagre. Esta palabra, todo está consumado, la encontramos solo en el Evangelio de Juan. ¿Cuál es el significado de estas palabras? Remito al pasaje de 2 de Isaías 53:12,
porque entregó voluntariamente a la muerte. Fue tratado como un criminal, pero en realidad Él cargó sobre sí el castigo que muchos merecían. Ahora Él está ante mí intercediendo por los pecadores. Jesús tuvo que descubrir cuál era la voluntad del Padre, cómo debía llevar a cabo su tarea. ¿Sería acaso a través de una imposición política religiosa o por medio de la violencia? ¿O sería acaso a través de que Él fuera un revolucionario? Jesús mismo tuvo que descubrir el cómo. La tarea encomendada por el Padre era efectivamente dar a su Hijo por la humanidad como verdadero humano sin pecar, sin delito propio que atribuirle. La vida y ministerio de Jesús como maestro, profeta, fue transcurriendo con las dificultades propias de todo ser humano. Es necesario añadir más porque Jesús fue tentado en todo. En Hebreos 4:15 nos menciona, Él fue tentado tal como somos tentados nosotros, con la única diferencia de que Él nunca cometió pecado. Fue tentado a obtener la gloria sin haber pasado por la cruz. ¿Alcanzamos a dimensionar las implicaciones universales si Jesús hubiera pecado? Sin la intención de dar una brevísima explicación simplista, la catástrofe universal hubiera sido que la razón de ser de las cosas no existiría más. En Colosenses 1 del 16 al 17 nos menciona, con su poder creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que se ve y lo que no se ve, ya sean ellos seres espirituales, poderes, autoridades o gobernantes. Todo ha sido creado por Él y para Él. Cristo existió antes que todas las cosas y todo el universo sigue su curso gracias a Él. La muerte de Cristo es el acontecimiento más grande que la humanidad puede experimentar, porque su muerte implica el cumplimiento a la perfección de la tarea designada desde la eternidad. La muerte en la cruz fue el punto culmen de la vida de Cristo, pero insisto que la vida y muerte de Cristo fue por excelencia la máxima expresión del amor divino. La entrega total del ser dando la vida en la cruz tiene como precedente el nacimiento de Cristo, seguido de su ministerio y obra. Si Jesús hubiera aceptado la invitación de Satanás y si hubiera pecado, la reconciliación de Dios con el hombre no hubiera sido posible. El reino de los cielos no tendría razón de existir. La ley y los profetas hubieran perdido su significado, porque a lo que señalaban no se consumó. La decisión amorosa de Cristo de entregar todo el ser implicó buscar la llenura del Espíritu Santo, debiendo ser guiado para cumplir con la voluntad del Padre. Aún en la cruz, Jesús fue tentado. Con todo y su agonía no permitió que la tarea designada se viera interrumpida, porque las acusaciones y burlas hechas por los que estaban al pie de la cruz no hicieron que Jesús declinara en su entrega. Respecto a Jesús como el Cordero Pascual y como gran aportación del cristianismo, Jesús es el perfecto Cordero, inocente, sin defecto, el cual se entregó una vez y para siempre. Su sangre derramada nos ha dado vida y vida eterna en la sangre de los corderos machos cabríos. Esto no podría proporcionar aquellos sacrificios que habían cumplido su función de enseñanza. El tiempo de los sacrificios cesó con el Cordero de Dios, que se entregaba a manos de pecadores para morir, porque siendo humano sufría los mayores padecimientos. En vez del gozo que podía haber tenido, sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada. Jesús murió por ti y Jesús murió por mí. Jesús fue a la cruz como el Cordero perfecto y sin mancha. Jesús pagó y cargó los pecados de todos y cada uno de nosotros. Gracias a Él nos ha presentado justificados delante de nuestro Padre Santísimo. Nos ha dado este regalo inmerecido que es su gracia. Gracias a Padre Eterno por enviar a Cristo Jesús para nuestra salvación. Imaginen el desconsuelo en el que entraron los discípulos y las mujeres que seguían a Jesús, su maestro muerto, sin entender todavía lo acontecido.
que su muerte era el cumplimiento del plan de redención para la humanidad. Aún con el dolor, las mujeres se toman el tiempo de cumplir con la tradición de preparar especias aromáticas y aceite perfumado, actividad que hicieron temprano ya que era día de reposo. En su forma de actuar, una vez más vislumbramos que no habían comprendido las palabras de Jesús. Con diligencia y amor estas mujeres dispusieron esta preparación de aceites perfumado para el día siguiente. Jesús muerto y en sepulcro, mientras el temor de los fariseos y sacerdotes solicitan a Pilatos custodios para resguardar la tumba, ya que recordaban la palabra de Jesús que se nos menciona en Mateo 27:62, dentro de 3 días voy a resucitar. Su temor radicaba en que los discípulos fueran a la tumba por el cuerpo para después divulgar que había resucitado. Tomaron medidas de seguridad. Mateo 27:66 nos menciona: entonces se fueron y aseguraron el sepulcro, sellaron la piedra y colocaron guardias. Nada ni nadie en este mundo podrá jamás poner tropiezo a los designios de nuestro Padre Santísimo. Él nos utiliza como sus herramientas para llevar a cabo su santa voluntad. Amén y amén. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas serán las últimas palabras que pronuncie Jesús en la cruz de la agonía. Palabras que sin duda nos muestran la agonía, el sufrimiento que estaba teniendo el Maestro y que con ello llegaba a su fin. Palabras que nos muestran la humanidad plena de Jesucristo, el dolor, el sufrimiento. Palabras que nos muestran la dependencia total del Mesías hacia Dios. Palabras que sin duda nos hablan de la seguridad, de la certeza, de la confianza que tenía Jesucristo en la promesa de su Padre y que hablaría de la aceptación incondicional de la voluntad del Padre hecha por el Hijo. El autor de la vida entregaba así la vida. En contraste, encontraremos aquel grupo de aquellos que le habían entregado, el grupo de los fariseos, que habrían solicitado al gobernador romano por causa del temor a que los discípulos hurtaran el cuerpo de Jesús y con ello argumentaran un milagro, el milagro de la resurrección. Ellos solicitarán este favor al gobernador romano, el que se los va a conceder, y entonces la guardia estaría preparada. Del otro lado, en el otro cuadro, veremos un grupo de mujeres afligidas, dolidas y con bastante temor, sufrimiento, porque los eventos habrían sido llevados a su máxima expresión. La tortura, la crucifixión, era algo terrible de contemplar, y más para este grupo de mujeres que habrían amado en vida al Señor Jesús. Ello y el acto que las mujeres estarían esperando sería ungir el cuerpo de Jesús en este ritual fúnebre que tenían por costumbre los judíos. A nosotros esta preparación nos recordaría las palabras de Jesús muy anterior a este evento, que sería cuando una mujer llegaría hasta sus pies con un frasco de perfume fino y buscaría ungir sus pies y secarlos con sus cabellos y sus lágrimas. Un discípulo que estaría cerca reconvendría a la mujer y le diría que eso era un desperdicio. ¿Y para qué tal desperdicio? Jesús le dirá al discípulo: deja que esto ocurra, porque con este acto ella está haciendo memoria de mi muerte. Nosotros, a la distancia, mucho tiempo después, esperaríamos
que la memoria de los discípulos, la memoria de las mujeres, tuvieran presente que ya Jesús habría anunciado que estas situaciones, que este padecer, que todos estos actos habrían de llevarse necesariamente a cabo, y la promesa de la resurrección. Parecía que este no era el caso de las mujeres, pero sí el de los fariseos, porque ellos tenían muy presente que Jesús habría prometido resucitar. Entonces, ese era el motivo por el cual ellos habrían ya solicitado la guardia romana. La tumba, la morada última para el cuerpo de Jesús, estaba ya dispuesta así como lo había previsto el profeta Isaías. La guardia romana estaba también dispuesta así como lo habrían previsto los fariseos. Pero en lugar de todo eso, tendríamos que este lugar, precisamente la tumba, sería el preámbulo para comenzar a pensar a partir del evento que seguiría, que será la resurrección, en la morada, no la terrenal, no la física, sino aquella morada eterna, a la cual hará partícipes a todos aquellos que han puesto la fe en él. Esa guardia de soldados romanos será sustituida por una guardia de ángeles que darán su aviso a las mujeres para que ellos lo dieran a los discípulos. Con ello, entonces, estos eventos del sepulcro quedarían resignificados para toda la eternidad. Hermanos, hoy es viernes, comúnmente conocido por la tradición y por la historia como Viernes Santo. Es el día en que recordamos el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por nosotros en la cruz. Te invito a que elevemos una oración de acción de gracias por ese sacrificio, porque sin Él nosotros no tendríamos la esperanza que ahora tenemos. Acompáñame a orar, querido hermano. Amoroso Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por las bendiciones recibidas, Padre, de aquel día, Señor, en que tú decidiste morir en la cruz por nosotros. Gracias, Padre, porque por este sacrificio fue abierto el lugar santísimo, Señor, en el cual ahora cada uno de nosotros podemos acercarnos ante el trono de tu gracia. Gracias, Señor, porque tú lo diste por amor. Gracias, Señor, porque tú sacrificaste, Señor, tu vida, aún sin merecerlo nosotros. Te pido, Señor, porque aquellos que vienen detrás de nosotros, Señor, y que escuchen tu palabra, Señor, y que toques su corazón, Señor, con tu Espíritu Santo, también puedan entender el sacrificio que tú hiciste en la cruz. Y que, Señor, todos en algún momento, en esa nueva esperanza que tú nos has dado, podamos estar contigo alabando y bendiciendo tu nombre. Pues todo esto, Señor, te lo ruego y te lo suplico en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: «Salve, Rey de los judíos», y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. Era la hora tercera cuando le crucificaron.